Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Open Talk, la número 55, con Marcelo Gio. Marcelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Gracias por la invitación. Nada, a ti por estar con nosotros. Marcelo y yo nos conocimos, como no podía ser de otra manera, en una de las ediciones del Food Design Festival hace 2 años. 2 años, Sí, la edición del sí. 22. Ujú. Él fue ponente, dio su charla, dio un maravilloso speech sobre lo que él es experto, entre otras cosas, que es diseño de marca, branding. Exacto. Y perdona Marcelo, pero como tú y yo somos de los que hablamos tela, vamos a intentar hacer como 3 grandes bloques, si te parece. Hablar Vale. de Marcelo, diseñador; Marcelo, editor. No hay que olvidar que Marcelo es el editor de la plataforma Experimenta. O sea, en este país hablar de diseño se tiene que hablar desde los años 80 de Experimenta y de tu faceta académica, que ahí hay mucha tela que cortar. Así que, Marcelo, bienvenido. En primer lugar, ¿quién es Marcelo Gio? Pregunta compleja. Algunas me preguntaron esto porque tengo como muchas facetas, incluso muchas que no son conocidas en el segmento, en el sector del diseño ni de la comunicación, que tiene que ver con los medios, por ejemplo, ¿no? Muchísimos años haciendo radio, tele, bueno. ¿Qué soy? Cuando me preguntan muchas veces lo que tiene que ver con la definición profesional, lo primero que digo siempre es soy diseñador. Y creo que tiene que ver con una forma de pensar. Cuando yo escribo como un diseñador, es decir, diseño lo que escribo. Cuando yo organizo una información, la hago como diseñador. Cuando edito un libro, lo hago como diseñador. Cuando doy una conferencia, organizo lo que voy a decir como diseñador. Creo que lo que más me define es eso, es ser diseñador. No en una especialidad en particular. Y luego soy un señor que ya está en la edad adulta, con familia, esposa, hijos y con una carrera larga, con muchos momentos fantásticos que agradezco y que me ha permitido conocer a muchísima gente excelente a lo largo de los años. Genial. A mí me pasa algo parecido a ti. Hace poco me hicieron esta pregunta, por eso te la devuelvo a ti. Diseñador, ¿para qué ponerle más etiqueta a la cosa? Somos diseñadores, punto. Vemos la vida de una determinada manera, profesionalmente Exacto, hablando, aplicamos en la vida y en la profesión esos preceptos que tenemos. totalmente. Bueno, Mira, y yo creo que somos una diseñadores. carencia importante que tiene que ver con la educación de los niños, fundamentalmente, Mm. tiene que ver con... hay un par de facetas importantes que no resuelve la educación ni en la primera escuela, ni en la ESO, ni en el bachillerato. Una tiene que ver con el pensamiento de diseño. No estoy hablando del pensamiento artístico, estoy hablando del pensamiento de diseño, que creo que ayuda a resolver una gran cantidad de problemas de la vida en general. Y lo segundo tiene que ver con el conocimiento de la economía y de la gestión de tu dinero. Esas son dos grandes fallas que en un mundo como este deberían ser considerados ya a esta altura como parte de una currícula. Y no estoy hablando de la universidad, estoy hablando de los niveles más iniciales de la formación, ¿no? Y el pensamiento de diseño es un pensamiento que te ayuda a ver el mundo de una manera distinta. Es un pensamiento que tiene que ver con la creatividad, pero que es un pensamiento que tiene que ver con el orden, con la organización. Dice mi maestro Ronald Shakespeare, siempre decía, el diccionario de Oxford, creo, dice diseño 2 puntos, plan mental, ¿no?
Y creo que es una definición fantástica. Y a la que yo siempre complemento con la definición de Otto Leiker en El mundo como proyecto, ¿no? El diseño es la interfaz amigable entre el hombre y su entorno, considerando además que el entorno es un entorno artificialmente construido. Esas dos cosas, el plan mental y la interfaz amigable, esto que permite conectarnos con el mundo que nos rodea, y esto va con todo, los objetos, las personas, la naturaleza, etcétera. Creo que esos dos aspectos definen de algún modo el pensamiento de diseño y creo que es una enseñanza para la vida también. Sin duda. Sin duda, Marcelo. Pues empecemos por ese primer bloque. Branding, diseño de marca, Osito Brands. ¿Qué es? Ese concepto que hace ya 15 largos años, como poco, pariste. Osito Brands, ¿qué es? Bueno, Oxito Brands es toda una teoría que nace en el año 2007-2008, el libro es de 2009, la primera edición, tiene como 8 ediciones, más la edición 10º aniversario en distintos países. Y básicamente Oxito Brands tiene una bajada en sus subtítulos que es Marcas Humanas para un Mercado Emocional, estamos hablando del año 2008-2009. Que mucho no se hablaba de esto. Sí, ya existía obviamente branding emocional de Mark Gouveia, había salido hacía muy poquito Love Marks de Kevin Roberts, pero la teoría de Oxito Brands tenía que ver con ir un poco más allá. Era pensar cuáles son los motivos por los cuales nosotros nos enamoramos de una marca. Se dice que nos enamoramos de una marca. Y a mí me parecía que los motivos iban mucho más allá de una cuestión publicitaria, comunicacional, de influencia, si quieres, y tenía que ver algo con qué nos pasaba a nosotros frente a la idea de marca, porque ni siquiera estamos hablando de un intangible, además. Y eso tenía que ver, digamos, como relación, la hipótesis de trabajo era, bueno, si humanizamos a las marcas, podríamos decir que le corren las generales de la ley de las relaciones entre personas. Obviamente, haciendo las salvedades lógicas, ¿no? Y entonces, de esa perspectiva, la pregunta sería, ¿por qué nos enamoramos de otra persona? Y entonces ahí empezamos a investigar y efectivamente había una cuestión que tenía que ver con lo hormonal, que es lo que hace que, digamos, que tenemos química con alguien, ¿no? Cuando se dice tengo química o no tengo química con alguien, esto que parece una frase hecha en realidad es algo real. ¿Por qué? Porque en esta interacción con una persona o con la idea de una persona, empiezan a jugar la bioquímica de nuestro cuerpo y ahí funcionan las hormonas, entre ellas la oxitocina. Básicamente la oxitocina tiene que ver con esta idea de confianza, básicamente construye vínculos de confianza. Yo me baso en ese momento en los estudios preliminares que había hecho el doctor Paul Sack en los Estados Unidos, que luego edita un libro. Yo tuve la suerte de compartir una conferencia con Paul justo antes de que saliera su libro. En Buenos Aires tuve la conferencia con él. Él tiene una famosa charla TED, que plantea el tema de los abrazos como generadores de oxitocina. Estoy hablando hace muchísimos años ya. De la época que TED eran pequeñas charlas y había unas macetas en un escenario muy cutre, unas macetas que parecían de estudio de televisión de un canal perdido. Y los estudios de Paul tenían que ver con lo que él llamaba el neurobusiness y cómo el tema de la confianza empezaba a actuar. Bueno, empezaba a trabajar con el tema de la oxitocina. Y en base a los estudios de Paul empezamos a desarrollar cómo actúa eso en el mundo del branding. Entonces explicamos que las marcas que empiezan a emitir o digamos, se contactan con sus audiencias a partir de mensajes humanos, mensajes positivos, etcétera, etcétera, generan en el otro esta idea de oxitocina y se produce lo que terminó llamando un círculo virtuoso de afectividad y confianza. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, fundamentalmente para que te crean, para que te quieran y para que te compren. Es así de sencillo. Y si no defraudas en esa promesa y si no defraudas en esa relación, te vuelven a comprar. Por eso también planteo que todas las Oxito Brands son marcas, pero no todas las marcas son Oxito Brands, porque hay marcas que no apelan a estos mensajes y sin embargo son marcas exitosas en su área de incumbencia. Así que ahí nace la teoría de Oxito Brands, que intenta dar una explicación. Hoy es muy interesante cómo el término se ha difundido y hoy mucha gente lo usa como un concepto, digamos, como una teoría concreta.
justamente ese era el objetivo, si claro. valía y servía que lo utilizaran. Y yo llego a eso a partir de mi experiencia en el campo de la marca corporativa, es decir, mi derrotero natural, digamos, para llamarlo de algún modo, parte del diseño, de la gráfica y de la comunicación corporativa, y luego de lo que podemos llamar el concepto de imagen corporativa, o digamos como lo definió Norberto Chávez en su libro hace muchísimos años, o las definiciones de Joan Costa, y de ahí pasamos al concepto de branding. Empieza a aparecer el branding, estamos hablando digamos, de la década, fines de la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, y ya empieza a irrumpir el branding como concepto. Y ahí es como que quienes venimos de este mundo de la gráfica y la comunicación, vamos mutando hacia esta nueva dimensión del branding, que le agrega un extra. ¿Por qué? Porque el campo de la imagen corporativa, o lo llamado la imagen corporativa, en realidad, podríamos decir la identidad visual corporativa o los sistemas de identidad visual corporativa, que era lo que realmente se hacía. Muchas veces yo hago la diferencia, porque a mucha gente dice, bueno, yo hago branding, ¿no? Tú estás haciendo un logo y estás haciendo un sistema de identidad visual corporativa, no estás haciendo branding. Branding es otra cosa. El logo y el sistema forman parte de una estrategia de branding, ¿no? Entonces, a lo que preguntabas, dando toda la vuelta a esto, si tuviésemos que definir el branding, lo primero que deberíamos decir es que es la gestión estratégica de marca. Significa que es la gestión estratégica de un intangible que genera valor. Y ese intangible, bueno, tiene que administrarse de forma adecuada, acertada, consistente y coherente a lo largo del tiempo, y que debe sí ser el soporte de una identidad clara y reconocible de una marca, de un producto, un servicio o una persona en un mercado específico, en un contexto particular, y que responde a unos objetivos de posicionamiento, ya sea comercial o no. Entonces, cuando hablamos de la gestión, cuando hablamos de branding, estamos hablando de una gestión compleja, en la que interviene la publicidad, la comunicación, el diseño, las relaciones públicas, la prensa. Todos esos aspectos ayudan a construir marca. Y por eso también es tan difícil, por eso hago esta división de realmente qué es branding y qué no es, sino que son simplemente acciones. Cuando tú dices, bueno, estoy haciendo una acción de prensa, bien, puede ser solo una acción de prensa o puede ser parte de una estrategia de branding, y son dos cosas distintas. La acción de prensa te diría que es táctica, cumple, si no está dentro de una estrategia de branding, cumple con un objetivo específico en un momento particular. Tenemos que comunicar que tú y yo hoy estamos hablando aquí. Y entonces, más allá de la estrategia de branding global que tengas tú con Food Design, con Open Talk, etcétera, más allá de eso, que sí hay una referencia visual, tú miras la pantalla y hay aspectos que tienen que ver con esto, el objetivo inicial es una acción de prensa para que la gente se conecte. Ahora bien, yo puedo hacer que esa acción, como estás haciendo, por ejemplo, con la aplicación de los colores, con la aplicación de la tipografía, etcétera, etcétera, forme parte de una estrategia global de branding que construye un posicionamiento específico. Bueno, ahí está la complejidad del branding, ¿no? Cuando se dice, bueno, hacemos branding, yo soy muy cuidadoso con esto. En algunos casos, nosotros mismos, en nuestra propia agencia, a veces hacemos branding, digamos, y a veces hacemos simplemente un sistema de identidad visual corporativa, hacemos un packaging que responde ya a una estrategia trazada, etcétera, etcétera. Pero no todo... A veces pasa que las generalizaciones son peligrosas. Cuando una palabra se pone muy de moda, ha pasado debajo del paraguas cabe casi todo. Exacto. Claro. Yo, una cosa que digo en Oxito Brands es una buena estrategia de branding no garantiza el éxito, pero una mala o nula garantiza el fracaso. Y también digo que el paraguas del branding no sirve para, digamos, darle sentido a cualquier cosa. Si tienes una marca gráfica mala, por más branding que hagas, si tu marca gráfica no comunica lo que tiene que comunicar, calidad, eficiencia comunicacional, etcétera, etcétera, el branding es, digamos, casi un elemento secundario. Así que en todo este proceso pasamos, digamos, de la imagen corporativa y cómo manejamos
una identidad visual corporativa, diseño de lo que se llama logos, en realidad hay magotipos, bueno, hay muchas definiciones, y sistema de identidad visual, productos, packaging, etcétera, hasta la idea del branding, donde entras en una estrategia mayor. Ahora bien, ¿todo el mundo necesita branding? Esa es una discusión bastante más profunda. Yo creo que no todas las empresas necesitan branding en mayúsculas. Todas las empresas necesitan comunicar coherentemente y consistentemente y tener una serie de identificadores de calidad. Pero no podemos tratar a una microempresa como tratamos a Repsol en términos de estrategia de branding. Y básicamente, ¿cuál es la diferencia en esto? El alcance, la inversión, los objetivos. Y entonces, una estrategia de branding, pequeñita o más grande, va a depender de todo eso. Así que por eso digo, a veces repetimos muchas palabras que terminan vaciándose de contenido, y eso es un riesgo, ¿no? Claro. Y comentaba que en tu paso como diseñador gráfico, etcétera, etcétera, terminas montando la agencia, el estudio, Osito Brands Studio, con Arda. Arda, exacto. Lleváis... Y bueno, llevamos 30 años de casado y llevamos, por lo menos, digamos, con Osito Brands ya como 20, pero 20. lo que pasa, ella tiene una experiencia en otras áreas que tiene que ver con, bueno, con Interbrand, con bodegas en Argentina, Claro. bueno, distintas cosas. Y digamos que Osito Brands termina siendo la síntesis de nuestros caminos por separado, Claro. con especialidades distintas. Ambos tenemos especialidades distintas y también tenemos muchos puntos en común en el enfoque del tratamiento del trabajo con marcas. Así que estamos hace ya unos cuantos años haciendo esto. Bueno. Y mucho, digamos, con dos áreas muy específicas. Una tiene que ver con el desarrollo de marcas y lo otro tiene que ver con el tema de producto de consumo y especialmente el sector vinos y todo lo que tiene que ver alrededor de eso, ¿no? Efectivamente. Muy bien, te preguntaría por proyectos clave que habéis desarrollado, pero vamos a pasar a ese segundo bloque que a mí no. me apasiona, que es el mundo editorial, el mundo de los libros, como se suele decir, en plan de andar por casa, ¿no? Experimenta, hablar de Experimenta, de la editorial Experimenta, del canal Experimenta, es hablar, pues, yo qué sé, desde mediados de los años 80 de diseño y de todo el tema de los proyectos de diseño, generar cultura alrededor de eso, que en los años 80 estabais vosotros, o sea, cuando se arrancó esto, que yo recuerdo, estaba Ardi, cosas que ya hacía Juli Capella, por ejemplo. Sí. No había nada más. O sea, yo no recuerdo que hubiese nada más, ¿no? Seguro que sí, pero Ardi, Experimenta, era donde se le echaba mano a la gente que ya estábamos trabajando o que empezábamos a trabajar en estos temas, eran nuestros referentes, claro, ¿no? Cuéntanos un poco el tema de Experimenta. Ten en cuenta que yo llego a Experimenta hace 6 años, más o menos. Que obviamente la conocía porque la consumía en Argentina, donde llegaba la revista y era una referencia para nosotros. Y tiene que ver con mi llegada a Madrid y bueno, y he contado alguna vez que tiene que ver un poco de causa y un poco de causal y de casual, ¿no? Como llegó a Experimenta. Pero para hacer corto el cuento, digamos, pero Experimenta tuvo como distintas etapas de evolución y a mí me tocó en esta etapa hacer como un replanteo, tanto de la revista, primero de la revista, lo que era bastante complejo en función de que, como tú bien dices, es una referencia de muchos años y cómo tocar esta referencia sin perder la esencia, por un lado, que siempre estuvo muy bien, y darle digamos, un upgrade, adaptarlo a los tiempos que corren de una manera diferente. Y esto fue todo un desafío que hicimos hace unos cuantos años. Y allí cambiamos formato, estilo, tipo de contenido, distribución del contenido, bueno. Y suelo contar esto también, cómo hacerlo sin perder nivel, cómo hacer que la publicación sea una publicación
que pueda ser leída por cualquier persona que tenga interés lateral en el mundo del diseño y que comprenda el valor del diseño en las distintas áreas, y al mismo tiempo seguir siendo una revista de referencia profesional. Entonces, cómo no bajar el discurso, el lenguaje, la forma de comunicar y cómo definimos todo esto del diseño, pero que sea al alcance de todas las personas. Y la verdad que creo que lo hemos conseguido. Trabajamos duro para que esto suceda. Y la segunda parte de eso tuvo que ver con la editorial. Decidimos darle hace 4 años más o menos un nuevo impulso a la editorial, que ya tenía algunos libros editados, unos 7, 8, pero en 10 años. Y ahí decidimos que era el momento de, bueno, tomar las riendas de una editorial de diseño, pero no solo de diseño, sino también de temas que estuviesen relacionados con el mundo del diseño, o de publicaciones que generen diseñadores, pero desde un lugar totalmente distinto. Y ahí fue cuando le dimos un fuerte impulso. En los últimos 4 años hemos editado unos 70 libros y seguimos trabajando. Este año, digamos, de aquí a 2, 3 meses, tenemos otros 6 libros más entre manos para salir al mercado. Y tomamos la decisión, bueno, la tomó Raúl Alonso, que es el dueño y el alma pater, digamos así, de Experimenta, y nada, estamos trabajando fuerte para que siga siendo una editorial de referencia, también abierta a otros temas. Por eso hemos abierto subsellos como Azimuth, por ejemplo, que es un subsello que trabaja sobre el tema de branding, marketing, comunicación, pero también hemos incorporado, obviamente, todo. Bueno, Joan Costa le hemos editado sus últimos 6 libros y además nosotros comercializamos todo su fondo editorial previo a Experimenta. Norberto Chávez, que está con nosotros, y hemos editado los últimos 5 libros de Norberto. Emilio Gil, pero también nombres que no eran conocidos o diseñadores muy jóvenes que tenían mucho para decir, y les hemos dado voz a través de estas páginas impresas. Y creo que el mismo concepto, la misma idea que nosotros tenemos con la revista, que es, no nos importa si eres alguien con 50 años de trayectoria o alguien que acaba de entrar al mercado. Nos importa que lo que tengas para decir y lo que hagas sea algo de valor para la comunidad profesional, para la gente en general, y que eso tenga una visión diferente o poco transitada, o un punto de vista no explorado. Y esta misma idea que nosotros tenemos para la revista, que es, no importa si el proyecto lo hizo un recién graduado o lo hizo una agencia con 100 personas y 30 años de trayectoria, para nosotros tiene la misma validez. El mismo concepto lo usamos con la editorial. No me importa si no has editado nunca un libro, yo te ayudo a editarlo, te acompaño en el proceso de escritura y cómo darle forma al libro, y si eres alguien consagrado, también. Y nos gusta que así sea. Y nos gusta que, por ejemplo, hoy casi el 35% de nuestros libros son escritos por mujeres, y como también suelo decir habitualmente, si en el mundo somos como mínimo 50% hombres y 50% mujeres, la lógica sería que como mínimo tuviésemos 50% de mujeres publicando con nosotros, y vamos camino a eso, porque además la mirada de una diseñadora no es igual a la mirada, por suerte, a la mirada de un diseñador. Es un complemento fantástico y necesario. Y así que estamos también trabajando en eso. Es un mundo muy difícil, muy complejo, el mundo del libro. Hay muchas fantasías sobre esto. Las editoriales pequeñas como nosotros, independientes como nosotros, además, no pertenecemos a ningún holding, no tenemos ningún tipo de ayuda, no recibimos, salvo alguna ayuda de la edición anual, pero que no te cubre ni la edición de un libro. Francamente, todo tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo nuestro. Es un mundo muy difícil donde la editorial es, curiosamente, quien arriesga todo y quien gana menos en la mayoría de los casos, en esta escala y en esta producción, que además tenemos que pelear contra los grandes vendedores de papel por tonelada, que son los 2 o 3 sellos
que tienen a su vez 50 subsellos con los que claro. llenan las librerías, etcétera, etcétera. Y así todo peleamos por ese espacio y tratamos de que la comunidad del diseño, de la comunicación, del marketing, del branding, de la publicidad, nos acompañe en este proceso también, porque somos la voz de toda esta comunidad profesional. Sin duda. Y a veces es muy difícil. Y además hay algo que es claro, nosotros editamos cosas que ningún sello grande editaría. ¿Sabes por qué? Porque no tiene una previsión de venta de 10.000 ejemplares. Claro. Y esto suena duro, pero es la realidad. Bueno, nosotros creemos que no, que hay que jugar fuerte en esto y decir, a ver, si creemos en un libro, si creemos en un contenido y creemos que ese contenido aporta valor, bueno, vamos a ver cómo hacemos que suceda. Claro. Y trabajamos muy duro en hacer que suceda. Pero bueno, también no, suelo decir en las charlas cuando hablo sobre el tema de ediciones que no se trata de imprimir libros, se trata de conseguir lectores. Y en esto es importante que los lectores participen activamente en esto, ¿no? Sin lectores no hay editorial, no hay libros. Sin duda. Y un subsello dedicado al food design, no sé si lo estáis editando, ¿tenéis en mente hacerlo? Es algo, sí, que está en mente. De hecho, incluso un libro nuestro, por ejemplo, de David Asensio, que es Mentes Creativas, ya entra en el terreno de todo lo que tiene que ver con el food, la creatividad en el mundo aplicada. sí, y estamos en eso también, así que es algo para explorar realmente y, digamos, es un área que a mí particularmente me interesa, porque creo que hay un fuerte vínculo entre el diseño, no es un invento mío, esto es, digamos, no estoy diciendo nada extraordinario. Si tú miras, por ejemplo, la muestra del proceso creativo que durante varios años estuvo, bueno, aquí en la Fundación Telefónica o en muchísimos sitios de Ferran Adrià, por ejemplo, donde tú miras el proceso creativo, estás viendo diseño, que está aplicado a la gastronomía, pero estás viendo diseño. Todo el proceso es un proceso fantástico y creo que hay un vínculo, y tú lo sabes mejor que yo, incluso, hay un vínculo muy fuerte entre ambos mundos y que además se potencian de manera muy significativa. Tiene una muy buena retroalimentación. Sí, porque además la propuesta de valor, a ver, la propuesta de valor que generas, te digo algo más sencillo, a través de un packaging, nadie está dispuesto a pagar un precio más alto por algo que parece cutre, salvo que ya lo haya probado y que tenga una recomendación muy fuerte y que realmente le apasione, es muy raro. Como digo en las conferencias cuando hablo del vino, ¿no? Digamos, la primera copa la vende la etiqueta, el primer sorbo lo vende la etiqueta, luego lo vende el vino, la recompra la vende el vino, pero la etiqueta es lo primero que compras. Salvo que seas muy conocedor, obviamente, o que tengas muy buenas referencias, si tú estás en un escaparate o en una góndola, lo que vas a ver es, bueno, qué etiqueta te da una sensación particular en relación al tipo de vino que tú estás buscando. Y si eso te ofrece calidad, te ofrece origen, te ofrece tradición o lo que fuere. Entonces, la primera copa va a ser servida por la etiqueta. Ahora bien, si el vino es malo, por mejor que sea la etiqueta, no va a haber posibilidad de supervivencia. Pero al contrario, si el vino es excelente y tiene una etiqueta muy mala que no le hace honor a aspectos claves, morirá en la góndola o en el escaparate. Y es una pena. Y lo mismo pasa con los restaurantes y lo mismo pasa con un montón de, digamos, áreas que están vinculadas bueno, la hostelería en general, obviamente. Y ya nos podemos ir al mundo de los hoteles, etcétera, etcétera, donde el diseño es un elemento clave. Pero bueno, sí, creo que ahí hay un territorio muy fuerte y muy interesante para explorar y que además hoy ya está muy presente. Digamos, no estamos haciendo futurología, es algo que No. está. Afortunadamente hay y va a haber una gran jornada de diseñadores, de food designers, prefiero etiquetarlos Sí. como diseñadores, con propuestas para el sistema alimentario en general, no solamente Sí. la industria, sino
el apoyo y el impulso del proyecto en el primario, en el Horeca, como tú bien dices, restauración, hostelería, etcétera, etcétera, porque esto, desde mi punto de vista, que es bastante salvaje la visión que tengo, el diseño tiene que entrar como un elefante en la cacharrería para apoyar el cambio en el sistema alimentario que no va a hacer Sí, directamente. yo estoy convencido de lo mismo y muchas veces, esto es muy breve, ¿no? Pero los diseñadores somos muy endogámicos en general, ¿no? Y hablamos de cosas que aparentemente nos interesan a nosotros solos y al mismo tiempo somos muy quejosos. El mundo no nos entiende, no nos comprende y no nos valoran. Yo siempre me hago la pregunta, modestamente, tal vez el problema lo tenemos nosotros y no el mundo. Digo, tal vez somos comunicadores con problemas de comunicación y no estamos explicando bien para qué sirve lo que hacemos, qué valor aporta, cómo mejora las condiciones de la vida de la gente, del negocio, etcétera, etcétera. Probablemente el problema sea nuestro y probablemente necesitemos más espacios, pero no espacios de debate, otra vez endogámico, sino espacios de comunicación, de interacción, espacios de networking o lo que fuere, pero en los que se hable con aquellos que efectivamente están generando un negocio o que necesitan generar un negocio y que puedan entender cómo el mundo del diseño los puede ayudar y acompañar. Y lo hablaba con algunos estudiantes, si querías ir al tema de educación, el otro día porque me preguntaban, ¿no? Y me decían, no, pues nos pasa esto y lo otro, y les digo, chicos, hay una realidad. Este problema que ustedes creen que les está pasando a ustedes nos viene pasando hace 50 años. Estamos planteando los mismos temas, no nos prestan atención, no nos valoran. Bueno, hace 50 años que nos pasa lo mismo y que decimos lo mismo. Probablemente sea, insisto, un problema de base en la matriz que genera nuestra formación, nuestra capacitación y nuestra actividad profesional. Puede estar parte del secreto de por qué nos pasa lo que nos pasa. Creo que en algún punto, más allá de los debates internos y del estudio y digamos de la capacitación que hacemos profunda, también es cierto que si no nos conectamos con el mundo de una manera mucho más abierta, más clara, más simple, bueno, el futuro de la profesión va a quedar siempre limitado a la misma problemática. Entonces, ¿nos pagan poco? No sé, si nos pagan poco, nos pagan mucho. Probablemente no nos paguen lo que creemos nosotros que vale nuestro trabajo. Y probablemente tengamos razón. El problema es que no podemos explicar claramente por qué lo que nos pagan como diseñadores es poco en relación al valor que aportamos. Y tú dices, bueno, pero un médico no tiene que explicar esto. Bueno, tienen 5.000 años de medicina. Probablemente por ese motivo no lo tengan que explicar. Pero en un mundo interconectado, interrelacionado, en un mundo donde la dinámica del mercado acciona, para bien o para mal, de manera cotidiana, los diseñadores también tenemos que entender que somos parte de esa dinámica. Y si vamos a seguir discutiendo el mercado de consumo, bueno, dediquémonos a otra cosa, porque el diseño tiene que ver con esto también. Y no estoy hablando de cuestiones éticas. Tú sabes bien que otra teoría mía es biobranding, marcas verdes sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Es decir, yo creo en el perro verde del capitalismo con rostro social, para llamarlo de alguna forma. Por eso digo, no es una cuestión ética, es una cuestión práctica. ¿Aportamos valor? Sí. Bueno, demostremos cómo aportamos valor. Y entonces vamos a obtener el retorno de nuestra inversión que corresponde, ¿no? Pero bueno, es un debate muy largo. Y a veces es un debate que no se da porque empiezan a jugar estas cuestiones de la falsa ética, por un lado, y los prejuicios. Y tenemos que salir de los prejuicios y hablar las cosas como son. Y entender, bueno, qué es lo que queremos, ¿no? Como comunidad profesional. Vamos a seguir indicando con el dedito lo que el mundo hace mal porque nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer y mientras nos encerramos en espacios de debate endogámico, o vamos a salir a actuar. Y actuar no significa llenar de carteles la calle con cosas bien pensantes. Actuar significa intervenir en los lugares donde realmente modificamos la vida de la gente. Y eso tiene que ver con la cultura, por un lado, tiene que ver con el comercio, por el otro, tiene que ver con, digamos, con la administración pública, por el otro, pero hay que ser activos en esto.
Sí, y ser prácticos en esto. El diseño tiene que ver con la practicidad. efectivamente. Eh, por eso se nos ocurrió montar el Food Design Festival hace ya 5 años, porque había que dar la batalla y la guerra en un contexto, para mí al menos, puramente, tú lo has dicho, cultural. Esto es un Ujú. tema eminentemente cultural, eminentemente cultural. Hablando de formación, ese último bloque que te comentaba, Marcelo, ha sido decano de la San Ignacio Loyola en Lima, en En Perú, ISIL en Lima, sí. He en estado ISIL, 15 años en la Universidad de director Palermo. académico en Sí. Palermo, en Buenos Aires. Eh, si alguien sabe de cómo capacitar, cómo formar a futuros diseñadores, que levante la mano, eres tú. Cuéntanos un poco brevemente esa experiencia, que sigues en ello, pero Sí. cuéntanos tu camino académico, cómo ha sido. Bueno, mi camino académico, como son más de 35 años, es bastante largo, pero como en algún momento te comentaba, mi primera aproximación a la docencia fue como maestro de niños discapacitados, Qué fuerte. durante mucho tiempo, en una zona muy pobre de la provincia de Buenos Aires, bueno, chicos con problemas físicos, mentales, sociales, complejo. Luego, cuando entro al mundo del diseño, sí hice, digamos, tuve la suerte, mira, si hay algo que a mí me gusta siempre es, disfruto mucho del trabajo de los colegas, ¿no? Por, por eso también no me resulta complejo dirigir una revista de diseño como Experimenta, porque a mí me gusta ver el trabajo de los colegas y me gusta publicarlo y me gusta decir que está muy bien. Y tuve la suerte de tener grandes maestros a lo largo de mi vida. Cuando yo entro en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de diseño gráfico originalmente, digamos, todos los grandes maestros del diseño argentino estaban allí porque eran los fundadores de la carrera. Nosotros somos la primera gran promoción graduada de la Universidad de Buenos Aires, desde Ronald Shakespeare, Rubén Fontana, Guillermo González Ruiz, Alfredo Saavedra, bueno, Méndez Mosquera, es decir, todos los grandes nombres y referentes los teníamos a disposición todo el día. Entonces tuvimos la suerte de tener grandísimos maestros y muchos de esos maestros nos enseñaron a nosotros a ser maestros en el proceso. Y así pasé como asistente de cátedra, como ayudante de cátedra, como profesor a cargo, como jefe de trabajos prácticos, como titular de cátedra, director de estudio. Así fui evolucionando en distintas áreas, tanto en universidades públicas como privadas o en escuelas. Estuve luego 15 años en la Universidad de Palermo, donde nada, ahí creé varias áreas de trabajo, bueno, y la especialización en branding, justamente hace 20 algo de años, cuando era una rareza absoluta. El Encuentro Latinoamericano de Diseño, por ejemplo, también. Y ahí estuve en toda el área del diseño durante mucho tiempo trabajando. Siempre que vuelvo a Buenos Aires voy a la Universidad de Palermo porque la Universidad de Buenos Aires es mi casa, porque es donde me formé y es digamos, mi referencia emocional. Y la Universidad de Palermo es mi otra casa que tiene que ver con mi actividad académica. Y luego de allí sí di el salto como decano de una facultad de diseño y comunicación, que me fui formando además, no solamente en diseño gráfico, sino con posgrados, con maestría en comunicación y gestión corporativa, con RC y sostenibilidad en la Universidad Mayor de Chile o aquí en la Universidad de Salamanca. Bueno, es decir, pero mi área de incumbencia académica siempre estuvo vinculada con el diseño, centralmente con el diseño. Soy un apasionado del diseño, me gusta el diseño, por eso al principio de todo me preguntabas qué eres. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es soy diseñador, después todo lo demás. Diseñador. Este, y el mundo académico es un mundo fascinante en muchos aspectos. Hace, nada, 4 días estaba en Valladolid, en la Universidad de Valladolid, dando una charla, y me preguntaban justamente si no extrañaba el día a día, porque durante muchos años era mi día a día, además del estudio y todo eso, era estar todos los días en la universidad. Y si bien a estas alturas reconozco que ya me costaría el día a día constante, sí extraño algo que para mí es fundamental y tiene que ver con el diálogo con los alumnos y con los colegas, pero sobre todo con los alumnos. ¿Por qué? No en esta cosa, digamos,
que suele decirse, no es que yo aprendo de mis alumnos. Sí, es un poco de demagogia eso. Lo que yo digo concretamente es que la presencia de los alumnos y la consulta de los alumnos te obliga a ser mejor cada día. Te obliga a pensar todo el tiempo qué es lo que estás haciendo. Te obliga a dar razones fundamentadas sobre por qué dices o haces lo que dices y haces. Y ese es un ejercicio fantástico. Además, te suma una mirada fresca. Es decir, los jóvenes, los que entran en la universidad, o los que yo generalmente he trabajado los últimos años siempre, que ya habían transitado 2 o 3 años en la universidad, te ofrecen una mirada fresca, te obligan a estar actualizado, te obligan a, bueno, a ver, si voy a negarme a esto, ¿por qué me voy a negar? Y tengo que pensarlo. Eso sí lo extraño porque es un ejercicio fantástico, te activa las neuronas, te mantiene mentalmente muy ágil y además porque disfruto mucho de la interacción con los alumnos. Siempre lo he disfrutado, desde siempre, siempre me ha gustado el tema de la docencia y estar en un salón con alumnos. Para mí nunca fue una carga, nunca fue un trabajo, que yo falte digamos, a una clase como profesor, una excepción. Yo no faltaba nunca a la clase. ¿Por qué? Porque me gustaba hacer me gusta estar en el aula. Y creo que el diseño tiene ahí una serie de cosas que tienen que empezar a revisar también en las etapas formativas. Hay instituciones que hoy por hoy están proponiendo nuevas visiones y nuevas carreras y es muy interesante lo que están planteando, pero hay una cosa que suelo decir muchas veces: si tú piensas hoy en lanzar una carrera en función de la demanda actual del mercado, arrancas 5 años tarde. ¿Por qué? Porque lo que hoy demanda el mercado tendrías que haberlo formado hace 5 años. Entonces, una característica y una obligación, si quieres, que tiene que tener una casa de estudios, es también estar en perspectiva. Es decir, hacer una revisión de lo que la sociedad necesita, de lo que el mercado necesita, lo que necesita la cultura, y empezar a dar respuestas digamos, con una visión prospectiva. Sin olvidar la esencia del diseño, que tampoco debe abandonarse. Es decir, el diseño es diseño. No importa si es una especialidad en particular, si es gráfica, si es producto, si es industrial, arquitectura o lo que fuera. El pensamiento de diseño es un pensamiento que tiene que estar instalado y que es bastante, digamos, menos complejo o menos entramado de lo que se supone. A veces, bueno, rizamos demasiado el rizo sobre algunas cosas. Una cosa que también digo habitualmente es que tendemos a intelectualizar la obviedad, ¿no? Y es una tontería, pues es una pérdida de tiempo. Lo obvio es obvio. No hay que darle muchas vueltas. Usemos esta capacidad de intelectualizar, de estudiar, de crear nuevos escenarios o de formarnos o lo que fuere, en áreas que no están exploradas. Lo que ya está hecho y está bien hecho, mantengámoslo. Las universidades tienen una responsabilidad en esto importante. Y del mismo modo que digo que los diseñadores muchas veces somos endogámicos, no todos ni todo el tiempo, está claro esto, ¿no? Las instituciones académicas son bastante endogámicas. Y esto es digamos, una malformación, ¿no? Hay que abrirse, hay que ser mucho más activos, mucho más participativos, socialmente comprometidos, y no estoy hablando de política, estoy hablando de los problemas de la sociedad, los problemas reales de la sociedad. ¿Cómo hacemos para que la gente viva mejor? ¿Cómo hacemos para que la gente acceda mejor al mercado de consumo o a la cultura? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿Qué tenemos nosotros para aportar? Y también salir, en esta cuestión endogámica, salir también de esto de que el diseño va a salvar el mundo. Digamos que es como aquella frase de que el diseño gráfico salvará el mundo justo después que lo haga el rock and roll, ¿no? Digamos, tampoco creer que somos la quinta esencia de que el mundo sin nosotros sería un horror. Ahora, yo sí estoy convencido, como decía con el branding, que un mal branding, etcétera, etcétera, sí estoy convencido que sin diseño el mundo sería un lugar peor.
Eso está Sin clarísimo. duda. Pero sin diseño sería un lugar peor. Pero el diseño no es solo lo que define al mundo, ¿sí? Y eso también, lamento, en nuestro ego, digamos, hay que asumirlo. Le ha dado un palo a más de uno. Ya, a esta altura de mi vida, a estas alturas de mi vida y mi carrera profesional, me parece que ser políticamente correcto a veces es un acto de, no solo de cobardía, es un acto de aburrimiento social. Creo que las cosas se dicen como son, y creo que es importante también asumir los errores que tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir nos estamos equivocando? ¿Por qué no cambiamos? Vamos, es lo más sencillo del mundo. Si asumimos que tenemos un problema, somos diseñadores. Dentro del problema está la solución, decía Munari, ¿no? Dentro del problema está la solución. Bien, entendamos cuál es la raíz del problema para encontrar la solución. No sigamos dándole vueltas al problema. Estudiemos el problema para encontrar la solución. Y el diseño tiene, por eso digo, en nuestra misma profesión y en nuestra misma forma de pensar como diseñadores está la clave de lo que debemos mejorar. Menos debates tontos, menos palabras al aire y más acción. Más acción con una visión clara. Y vuelvo a insistirte, en el mercado, en el mercado de consumo, en la cultura, en lo que sea, en las áreas de incumbencia, porque además en eso sí el diseño es transversal a la sociedad en general. Hay diseño en todas partes y tenemos que ver cuál es el aporte que hacemos en esos lugares. Y hay que asumirlo. Cuando estamos haciendo las cosas bien, hay que decirlo, alto y claro, estamos haciendo las cosas bien, y cuando las estamos haciendo mal, hay que decirnos a nosotros mismos, las estamos haciendo mal, y vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque somos diseñadores. Efectivamente. Amén. Marcelo, lo vamos a dejar, que nos van a echar de aquí. Seguramente. Y un enorme placer este rato contigo. Aquí hay mucho de lo que hablar. Espero que yo personalmente espero tener otra oportunidad para seguir charlando contigo. Y nada, espero verte por la sexta edición del festival. Seguramente que el mes sí. de septiembre, que ya ha sido anunciado y tal. Y nada, un enorme placer tenerte cerca de nosotros. Marcelo. Lo mismo para mí, Antonio. Te mando un enorme abrazo y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Espero que les haya resultado interesante, aunque sea por momentos, esta charla. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo, Marcelo.